¿Alguna vez alguien te dijo algo y no lo entendiste hasta años después? No porque no escucharas, sino porque la vida no te había llevado lo suficientemente lejos. Últimamente he estado pensando en esos momentos, los que solo cobran sentido cuando has perdido cosas que creías permanentes. Esto va de eso. No todos lo captarán. Quizás solo unos pocos, los que han vivido lo suficiente para ver qué hace realmente el tiempo. Y para ser honesto, no quería hacer este video. No porque me dé miedo hablar, he contado de cohetes explotando en el aire, de perder miles de millones, de decisiones que hicieron pensar a la gente que estaba loco. Esto es diferente. Es más callado, como estar en una habitación antigua que nadie visita. Polvo en la luz, silencio más denso que el aire. Sientes que deberías decir algo, documentarlo, pero no lo haces. No es dramático, solo difícil de describir. Y ese es parte del problema. La mayoría piensa que siempre estoy construyendo el futuro. Y sí, lo hago. Pero últimamente pienso más en el tiempo al revés. No nostalgia, sino darme cuenta de lo poco que entendemos sobre lo que se pierde mientras corremos hacia adelante. He visto esa mirada en los ojos de la gente mayor, cuando dejan de explicar porque saben que no aterrizará. Como si llevaran una biblioteca entera dentro, pero nadie saca los libros. Me hace preguntarme si algunas verdades importantes no se pueden diagramar o calcular, solo se ven después de cruzar cierta distancia, no en años, sino en perspectiva. Hay cosas que no entiendes hasta que estás demasiado lejos para volver atrás. He pasado por eso, perder amigos, ver desvanecerse a gente que admiraba, soltar ideas que eran como oxígeno. Y creo que por eso la mayoría evita hablar del final de las cosas. No por miedo, sino porque el lenguaje para eso solo aparece después de cierto silencio. Recuerdo un momento hace años, solo en una habitación de hotel tras un retraso en un lanzamiento. Nada malo, pero me sentía vacío. Como viviendo entre dos versiones de mí, ninguna del todo real. Pensé en alguien que no recordaba en años, mi abuelo. Era de los que no hablaba a menos que importara. Y cuando lo hacía, tenías que escuchar con atención. Dejaba que el silencio hiciera el trabajo. De niño no lo entendía, pensaba que era callado. Pero últimamente oigo esos silencios diferente. Había algo en cómo se movía, observaba, como si hubiera hecho las paces con que la comprensión no siempre llega en tu vida. Y quizás está bien. Es raro cómo los recuerdos vuelven y te dan herramientas que no sabías que necesitabas, como instrumentos oxidados que aún funcionan. Les contaré de él, porque ahí empezó todo, el silencio, las lecciones, la lenta realización de que el tiempo no pasa, enseña. Mi abuelo no era de muchas palabras, pero cuando hablaba, sentías el peso, como una piedra en agua quieta. Vivía en Sudáfrica, en el norte de Transvaal, terreno remoto y duro, donde la gente arreglaba sus radios y construía con piezas de sobra. Recuerdo visitas de niño, polvo rojo, cielo abierto, olor a aceite y madera vieja en su taller. Todo era más lento, pero preciso. No era ingeniero formal, pero tenía mente de ingeniero, rígida, paciente, curiosa. Si algo se rompía, lo arreglabas. Si no existía, lo construías. No había lugar para quejarse sentado. Una vez construyó su propio avión, voló por África con mi abuela, solo ellos dos. Sin piloto automático, sin GPS, solo mapas, intuición y pura voluntad. Cuando me dicen que tomo muchos riesgos, pienso en ese vuelo. No creo haber hecho nada tan audaz. Pero no fueron sus logros lo que se quedó conmigo. Fue una frase que me dijo una vez, tenía unos 12 o 13, intentando impresionarlo con algo que había armado, probablemente un robot torpe. Le pregunté si estaba orgulloso. Recuerdo su mirada, no decepción, solo esa quietud curtida. Dijo, la mayoría de las cosas las entiendes cuando dejas de necesitarlas. En ese momento no capté. Pensé que esquivaba la pregunta. Años después entendí, ciertas verdades no se agarran cuando buscas validación, estatus o significado. Hay que estar más allá del ruido, del esfuerzo. Es como estar en un hangar después del lanzamiento, el silencio dice más que la secuencia de ignición. Nunca habló de envejecer,
nunca se quejó del mundo cambiando. Pero lo veía en cómo manejaba las cosas, manos más lentas pero cuidadosas, observando en lugar corregir. Decía, ya peleé las batallas que estás por empezar. Quizás por eso los mayores, especialmente los que vivieron duro, se callan. No porque no tengan nada que decir, sino porque saben que la mayoría no escuchará hasta que sea tarde para preguntar. Cuanto más envejezco, más entiendo los silencios. No son vacío, son generosidad, dejar que otros descubran a su ritmo. Eso me cuesta aún, soltar la necesidad de ser entendido al instante. Pero quedó esa imagen de él en su taller, escuchando más que hablando, enseñando sin señalar. Y volvió hace unas semanas, cuando visité un hogar de ancianos. No esperaba que me afectara. Solo quería saludar a alguien. Pero cambió algo que no sabía que necesitaba cambiar. No fue gran cosa, solo una visita. Tenía tiempo libre, raro y desorientador. Paré en un centro cerca de donde me reunía con ingenieros. No fue público, sin cámaras, sin avisar. Ni siquiera sabía por qué iba. Quizás quería algo más lento, callado, humano. Al entrar, todo era acolchado, alfombras, voces, luz. Hay una suavidad en esos lugares que no existe en otro lado. No porque sea gentil, sino porque los bordes afilados ya cortaron, y queda lo esencial. Me senté con unos residentes en el área común, jugando cartas. Un hombre dijo, ¿te pareces a alguien que vi antes? Sonreí, quizás. ¿O tengo esa cara? Reímos y hablamos de nada que trending en X, sitios de pesca viejos, como sabía mejor la mantequilla, programas de radio de niños. Una mujer preguntó si arreglaba relojes antiguos. Dije que intentaría. Pero uno se quedó conmigo, Leonard, 89, ingeniero retirado. Pausaba antes de hablar, como buscando en un archivo interno que décadas sacar. Hablamos de ciencia de materiales, expansión térmica, como los transistores lo cambiaron todo. Sus manos temblaban al tomar el té, pero su mente era afilada, no rápida, sino profunda, como un algoritmo antiguo en Hardware Legacy. Tras un silencio largo, miró por la ventana y dijo, fuimos el futuro una vez. No con amargura, solo certeza, como un hecho en un libro polvoriento. Me pegó fuerte, porque tenía razón. Esa gente construyó el mundo donde estamos, cablearon redes, dibujaron planos, soldaron circuitos. Ahora están en habitaciones suaves, ignorados, sus historias desvaneciéndose. Me recordó la degradación de señal en ingeniería, si no mantienes la integridad, pierdes datos. El patrón queda, pero el significado se complica. Eso pasa con los mayores, no pierden valor, pierden traducción. Como conectar un conector analógico viejo a un puerto digital moderno. No paré de pensar en lo que dijo Leonard, fuimos el futuro una vez. Siguió conmigo en reuniones, vuelos, llamadas. Me hizo preguntarme, ¿cómo se siente el futuro para quien lo construyó? Pasamos la vida construyendo hacia Marte, AGI, sistemas autónomos, rara vez miramos atrás con esa claridad. Sus palabras me sacaron del loop adelante. Me hicieron preguntar algo que evito, ¿qué se siente no ser necesitado por el futuro que ayudaste a crear? Recordé el Falcon 1, el lanzamiento exitoso del 28 de septiembre de 2008. SpaceX estaba a semanas de morir. Ese cohete era esperanza con pernos, código y falta de sueño. Éramos jóvenes, impulsados, imprudentes. Energía cruda, como una banda que sabe que la música puede colapsar, pero no importa porque creíamos en la misión, en nosotros. Cuando orbitó, lloré. No por callar a los escépticos, sino porque significaba algo, construir el futuro, aunque parezca imposible, importa. Oír a Leonard decir fuimos el futuro una vez lo reencuadró todo. Esa energía la tuvieron ellos en los 50, 60, 70. Generaciones que creían que reglas de cálculo y soldadores cambiaban el mundo. Y lo hicieron. Pero muchos viven callados, viendo cómo corremos, sin seguir el ritmo, las interfaces, el ruido. Hemos hecho todo más rápido, conectado, eficiente. Pero quizás cortamos algo vital, olvidamos llevar el pasado con nosotros. En un vuelo de cohete hay un punto,
Max Q, máxima presión dinámica, el estrés peak durante el ascenso. Pensé, quizás envejecer es el Max Q humano. Construyes momentum toda la vida, luchas contra la atmósfera, el arrastre, luego la presión peaks. Sigues moviéndote, valioso, pero el mundo asume que pasaste tu punto crítico. ¿Y si está mal? ¿Y si la fase post-Max Q, la altitud más callada, es donde vive la verdadera ENSAD? Eso pensé, sentado con Manner, hablando con un hombre que diseñó escudos térmicos para transformadores. Su mente aún llevaba diseños que quizás nunca se dibujen. Asumimos que el futuro es de los jóvenes, que la innovación es velocidad. Pero sospecho que la sabiduría vibra en otra frecuencia, una que dejamos de sintonizar. Eso me llevó más profundo, no por lógica, sino viendo las manos de Leonard, su paciencia, el silencio entre palabras. ¿Hemos hecho el mundo tan rápido que perdimos la interfaz con quienes vinieron antes? Trabajando con máquinas, ves a la gente como sistemas, inputs, loops de feedback, caminos de señal. Y las interfaces importan. Si fallan, el sistema rompe, no importa cuán poderoso sea el backend. Si no conectas, se pierde. Eso pasa con los mayores, no pararon de funcionar. Su memoria, sabiduría, experiencia comprimida está ahí, pero cambiamos la interfaz tan rápido, con poca compatibilidad hacia atrás, que se volvieron incompatibles con el futuro que escribieron. Como conectar USB-C a un puerto serial viejo. La señal vale, pero la conexión se fue. Lo ves en lo pequeño, teléfonos sin botones, servicio solo en apps, bancos cerrando sucursales asumiendo que todos están en mobile. No diseñamos la transición, saltamos. Intenté explicar autenticación de 2 factores a alguien de 82, físico brillante, era como describir túnel cuántico en Swahili. No porque no captara, sino porque el camino a la comprensión se volvió ajeno. Quizás no somos más inteligentes que generaciones pasadas, solo más rápidos leyendo el manual que escribimos. No actualizamos con ellos, los pasamos. Es raro, preservamos arquitectura vieja, autos vintage, vinilos raros, gastamos millones en landmarks históricos. Pero con la memoria viva de una generación, la que recuerda cómo se cableó el mundo desde cero, dejamos que la interfaz se pudra. Y hasta los culpamos, lentos, desactualizados, tercos. Imagina despertar y que tu OS entero cambie, no solo software, sino lógica, lenguaje, contexto. ¿Hablarías o te callarías? Pienso más en eso tras Leonard, viendo cómo sus pensamientos navegaban un mundo que no lo reflejaba. No es solo humano, lo veo en diseño, construyes una máquina, si no alineas la interfaz con el sistema evolucionando, fallas, latencia, errores. No es edad, es desalineación. ¿Y si eso pasa con la gente que llamamos vieja? Su señal es fuerte, pero el decodificador cambió. Eso me mantuvo despierto una noche, no por culpa, por curiosidad. Si rompimos la interfaz, ¿qué señal perdemos? Hablemos de decaimiento de memoria y degradación de señal cuando nadie escucha. El problema duro en ingeniería no es construir algo que funcione, es que siga funcionando. Integridad de señal, que un pulso eléctrico vaya de A a B sin degradar. Simple, pero con distancia o complejidad, distorsiona, reflexiones, crosstalk, ruido, el mensaje se escramblea. La memoria humana no es digital, no guarda en bloques ni refresca. Es desordenada, frágil, pero precisa en lo que retiene. Lo veo lento en alguien cercano, mi mamá, aún afilada, grácil, disciplinada, feroz. Pero hay fliques, fechas que no cuadran, historias que repite el mismo día. Y lo sabe, lo ves en sus ojos. Conciencia quieta, desafiante, como piloto aferrando el yoke con luces rojas. Ella es la misma señal, misma persona, pero los conectores envejecen. Capas entre memoria y habla se deshilachan. Bandwidths más estrecho. El problema no es el contenido, es la transmisión. Máquinas me enseñaron, chip perfecto, pero traces dañados, el mensaje no llega. Eso debemos entender del envejecer, voz vacilante no significa mente fallida, como juzgar un disco duro por su ruido. Los datos pueden estar ricos, estructurados, brillantes, pero interfaz comprometida.
Entonces desconectamos, impacientamos, completamos oraciones, simplificamos, degradando más la señal. No por maldad, por velocidad. Pero velocidad no es comprensión. Tuve un momento con mamá contando una casa de su infancia, muro de jardín colapsado en tormenta. Pausó buscando un nombre, casi intervine, pero esperé. 20 segundos, eternidad en charla, y dijo, señor Ellis, con sonrisa, reclamando territorio del pasado. Eso es integridad de señal, no rico o perfecto, sino tiempo para estabilizar, dejar que el ruido baje y el pulso original pase. Quizás eso les debemos a quienes vivieron más años de los que imaginamos, no solo cuidado, atención, sino tiempo. Tiempo para transmitir, ser oídos en su cadencia. Cuando corremos, no solo perdemos datos, rompemos el circuito, cortamos una línea que tomó décadas construir. Empecé a pensar, ¿cómo diseñar para esa longevidad, no solo en máquinas, en significado? ¿Cómo construir para tiempo? En cohetes, versus, interfaces neurales, piensas en edge cases, stress testing, failure modes, cómo se comporta el sistema no al lanzamiento, sino miles de ciclos después. Pero tiempo real, vivo, es más duro. Tratamos longevidad como spec, 100.000 millas, 10 años de batería. Números capturan duración, no significado. Recuerdo el prototipo Roadster 2006, hacíamos todo nosotros, ideas con duct tape, hackeando software, cazando partes. No elegante, pero vivo, con alma. Pensamos que duraría forever, pero no. Firmware no actualizable, baterías que se gastaban rápido. No pensamos en modularidad, compatibilidad futura, entropía en cada línea de código. Diseñábamos para el momento, no para tiempo. Humanos hacemos lo mismo, construimos relaciones, rutinas, instituciones asumiendo que continúan. Pero tiempo aplica desgaste no solo en cuerpos, en historias, roles, palabras. Si no adaptas diseño para tiempo, obsoleto. No porque no fuera bueno, porque contexto cambió. Eso pienso últimamente, no solo máquinas que duren, significado que dure. No es preservar data, somos buenos en eso, discos, cloud, backups en órbita baja. Pero info no es sabiduría. Puedes guardar terabyte de historia y perder el feeling de un momento, voz, excitación, como alguien decía tu nombre de niño. Eso es frágil, atado a presencia, interfaz temporal que se escapa. No se codea, no replica en voz sintética o video perfecto. ¿Cómo diseñar para eso? Quizás no preservación tradicional, sino responsividad, sistemas personales y sociales que adapten a la lentitud del significado, impredecibilidad del envejecer, compresión de experiencia en gestos más que palabras. Como redundancia en nave, no esperas falla, respetas entorno. Planeas drift, desvío, no asumes primer mensaje llega. Eso es por lo que paso más tiempo con voces mayores, no cosechar historias, oír cómo pausan. Ahí vive el peso. Eso me llevó a algo nuevo, entropía no solo destruye, enseña. Explico. Entropía es enemigo en física, medida de desorden, tendencia de orden a caos. Cosas calientes se enfrían, estructuras caen, señal ruido. Universo así. Inteligencia, dinero, ambición no lo paran. Pero observo, entropía enseña por compresión. Toma sistemas complejos, los rompe, colapsa. Quedan menos partes, pero las que quedan llevan señal clave, código. Lo llamo en mi cabeza código Elder. No formal, solo noto en quien vivió décadas, adaptando, fallando, reiniciando, perdiendo, amando, viendo gente irse, viéndose irse. Se simplifican, no en pensamiento, en expresión. Pérdida es compresión, queda esencia. Hubo un tipo en SpaceX, temprano, se fue hace un par de años tras 20. Pizarra llena de ecuaciones, bocetos, notas crípticas. Archivamos todo, digitalizamos, pero un cuaderno de garabatos, ideas incompletas, circuitos a mano quedó conmigo. Una página, 2 palabras circuladas 3 veces. Timing matters. Pensé en secuencia de motores, pero era todo, timín en diseño, falla, comunicación. Verdad comprimida, no elegante, esencial.
Eso hacen elders, destilan. No porque quieran, entropía fuerza. Memoria encoge, energía baja, pero mensaje núcleo se fortalece. Lo innecesario cae. Si no cuidamos, ignoramos lo que importa porque no parece en SAD, no slides, charts. Llega como frase sobre T, corrección quieta, historia repetida que descartamos, sin ver que se edita, se aprieta, se hace más verdadera. Árboles viejos tienen anillos, capas de tiempo en grano. No ves creciendo, pero al cortar, código ahí. Eso es código Elder, no en métricas, no optimiza, lento, analógico, redundante a veces, pero lleva sabiduría no programable. Me hace preguntarme, ¿archivamos lo equivocado? Guardamos imágenes HD, logs de clics, pero ¿preservamos esencia? ¿Reconocemos cuando está frente a nosotros? Eso gira en mi mente como loop fault tolerant, recordando lo humano que olvidamos, costo de olvidar. Hay erosión quieta cuando olvidamos, no la de la edad, la cultural. Como óxido en herramienta que ibas a usar pero no. No notas al principio, sistema corre, mundo gira. Pero algo falla, conexión cae, no reconstruimos. Persona muere, no preguntamos qué sabía. Historia se va, no vemos que era manual. Pensaba olvidar natural, límite de storage. Ahora veo diferente, olvidar cuesta. Hace años intenté recordar voz de mentor temprano en carrera, muerto 5 o 6 antes. Cara borrosa, algunas palabras, pero voz, ritmo, énfasis en riesgo, ido. No solo triste, caro. Perdí conocimiento operativo que necesitaba, no supe hasta que vanished. Cerebro no avisa cuando algo se va. Sin notificación, backup. Lo mismo sociedades, dejamos de preguntar a viejos con intención real, borramos os no escritos. Conocimiento embebido, sabiduría práctica, cosas no Googleables. Cambiamos profundidad por velocidad, luego nos preguntamos por qué todo se siente más delgado. Lo vi en charlas en el hogar, gente que construía torres de radio, arreglaba con alambre e instinto, leía paisajes antes de satélites. Aprendieron paciencia porque mundo la requería. No solo perdemos historias, perspectivas, frameworks para interpretar mundo que nadie preservó. No porque no valieran, porque no eran loud. Memoria moderna es loud, viral, corta, shareable. Memoria real, que te forma, es quieta, en retelling lento, pausas, detalles offhand que notas años después. En como alguien dobla manos, ruta fija a casa. Patrones no escribes hasta mirar silla vacía y desear una pregunta más. Dura verdad, no puedes, línea muere, señal no vuelve. A menos que construyas hábitos de escuchar antes de ruido, antes de circuito falle, antes de entropía final. Raro, obsesionados con backups, no pensamos en backup de gente alrededor. No en files, grabaciones, sino integración real. Quizás por eso este video fue difícil. La mayoría de lo que dije no aterrizará a menos que hayas perdido algo o alguien o parte de ti que creías permanente. Solo entonces notas lo que faltaba. Solo entonces entiendes lo que el 1% ya sabe. Ahí termino, no con lección, con reconocimiento. Me tomó decir lo que quise, no mensaje, no lección, algo que sacar de mi sistema. Reflexión quieta. Titulé solo el 1% de señor se entenderá esto porque es verdad. No sobre conocimiento o inteligencia, sobre perspectiva por pérdida. Entendimiento que viene cuando tiempo te desgasta lo suficiente que lo que perseguías pierde brillo, y lo ignorado te detiene. Como voz suave en habitación ruidosa, no oyes hasta que volumen baja. Eso entiende el 1%, claridad no viene corriendo adelante, cuando cosas caen. Cuando no buscas ganar, sino recordar qué importaba. Es sutil, por eso la mayoría lo pierde, en como alguien toca foto 1000 veces, hesita antes de responder no porque no sabe, sino porque le importa cómo aterriza. En espacios entre palabras, historias lentas como si verdad fuera frágil para apurar. No somos buenos escuchando eso, especialmente en mundo digital donde compresión y velocidad reemplazan profundidad y resonancia. Pero si llegaste hasta aquí, quizás estás aprendiendo a escuchar diferente. Eso importa, aunque la mayoría no entienda, valió decirlo.
Algunas señales son quietas a propósito. Hay que sintonizar, bajar velocidad. Si algo resonó, aunque sea un flique, haz una cosa pequeña, no por mí, no métricas. Para que este mensaje no se entierre en ruido algorítmico. Dale like. Suscríbete si quieres más. Así el sistema sabe que alguien oyó, pausó, quizás entendió un momento. Silencio no escala bien, pero con suficiente señal, incluso silencio deja marca. Gracias por estar aquí.